Que Dios te bendiga, que Dios te cubra, que Dios te guarde. En este hermoso martes, un día más, gracias a Dios, bendecido y en victoria para la gloria de Dios. Feliz y contento de poder estar un día más respirando con salud, con un techo, con un alimento. El Señor siempre nos bendice. El Señor siempre provee, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se van a ir añadiendo, dice la palabra, ¿no? La importancia de creerle a la palabra. Estaba acá en mi casa recién tomando unos matecitos y estaba mirando la tele, acá en C5N. Me sale el grupo Más Vida, Fundación Más Vida, que es Carly Anacondia, el hijo de Carlos Anacondia. Ya hace varios tiempos que vengo mirando y como salen ellos a repartirle comida a la gente, un abrigo, cosas para la higiene, le dan un lugar donde ellos puedan estar. Una gran bendición, es una gran bendición y un gran sentir bueno del corazón que están haciendo esas personas, o siervos de Dios, y es verdaderamente lo que Jesucristo habla en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante, y voy a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el título que está escrito es el juicio a las naciones. Se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 31 en adelante. Y habla el Señor y dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahí se viene lo lindo y lo interesante. Y esto, gente que se congrega, gente que se cree religiosa, tienen que ser muy cuidadosos, porque acá el título está hablando el juicio de las naciones, y es la palabra bendita de Dios. Y es la palabra bendita de Dios que nos está hablando. Ahí dice, en el versículo 35, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo, de verdad te digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también a ellos les responderá diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra de Dios para nuestras vidas. Y ahora me lee algo muy interesante. En el capítulo 7 de Mateo, versículo 21 en adelante, y habla de vuelta Jesús. Dice: nunca os conocí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¡Wow! Está hablando de un don de profecía. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, la importancia, ¿no? ¿Y de quién está hablando? Está hablando de hijos del reino. Estaba hablando de hijos del reino, no estaba hablando de gente de afuera, estaba hablando de gente con propósito, gente con dones, de adentro. No está hablando de la gente de afuera, Jesús. Y la importancia de hacer lo que Jesús nos manda en su palabra, de ayudar a nuestro prójimo, de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Decimos que amamos a Dios y estamos odiando muchas veces al hermano. Estamos sabiendo que hay gente que está pasando una necesidad y tenemos la oportunidad de poder ayudar a esas personas y no lo estamos haciendo. ¿Saben por qué? Por ese orgullo de que creen que porque están ungidos, de porque creen que son ustedes mismos, son importantes, porque son un grupo religioso que se reúnen diciendo que adoran a Dios ahí adentro, cuando mismos ustedes ahí adentro nos están queriendo. ¿Cómo podemos estar reflejando el amor de Dios cuando no nos estamos queriendo ni nosotros mismos? Y decimos que amamos a Dios, pero el hermano que está al lado guardamos rencor, guardamos celo, guardamos envidia, y muchas veces creen que porque un hombre viene y te tira una gotita de aceite, ¿sabe cuál es la verdadera aceite en tu vida? La unción del Espíritu Santo. Jesucristo mismo está declarando y está diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Wow. La gran importancia, creen que son los líderes religiosos, así mismo se comportaban los fariseos. ¿Saben cómo se comportaban los fariseos? Hablando de la ley, hablando de la palabra de Dios, pero ellos mismos estaban infringiendo la ley, estaban más interesados en el dinero de poder ayudar al prójimo, porque ellos no querían al prójimo, ellos querían matar al prójimo. ¿Y saben qué le dijo Jesús? Ellos decían que eran hijos de Dios, pero Jesucristo mismo le está diciendo, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo, porque él es homicida desde el principio. Él es homicida desde el principio. Vosotros y sois hijos de vuestro padre, el diablo. Hablaban de Dios, enseñaban de Dios, pero ellos mismos no eran más que ciegos y guías de ciegos, porque la misma persona que a ellos enseñaban, la cegaban, estaban ciegos espiritual, muertos espiritualmente. Por dentro estaban muertos espiritualmente, aún así vistiéndose, luciéndose, haciendo largas oraciones, creyéndose, y vemos la importancia de cuando Jesús está hablando y da la parábola del publicano y el fariseo. Dice que el fariseo adentro del lugar decía, Señor, yo no soy como este pecador. Señor, yo ayuno. Señor, yo diezmo. Señor, yo esto. ¡Wow! El orgullo, la arrogancia, el ego que tenía, ¿no? Y el pecador humillado y arrepentido, postrándose en el piso, golpeando su pecho, no quería ni mirar al cielo por la humildad de dentro de su corazón de esa persona, por un arrepentimiento sincero que tenía esa persona. Y decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Y ahí Jesús habla, dice, ¿quién crees que salió justificado, santificado de ese lugar? El pecador, por la humildad. Pero ellos, por el orgullo, líderes religiosos, maestros de la palabra de Dios, eran maestros. Pero ese orgullo por dentro, de que creían que ya tenían el cielo ganado. ¿Y saben qué les dijo Jesús? Las adúlteras y los pecadores van caminando al reino de los cielos y ustedes no van a entrar porque sus obras eran malas. Podemos estar hablando, podemos decir que tenemos fe, pero si cuando no nos queremos ni entre nosotros mismos, tu fe es muerta. Y si haces obras y no tenés fe, y no tenés amor, y no tenés compasión, también es muerta. Porque si vamos por creer, como muchos creen que porque están adentro en un lugar reunidos, y creen que porque tienen fe, wow, gloria a Dios, riba, cántara, empiezan a hablar como unos enfermos mentales que no se dan cuenta ni qué es lo que están hablando, porque cuando en el tiempo que se cumple, en el Pentecoste, fue la profecía profetizada por el profeta Joel, cuando dice, y en el postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán y lo verán sueños y visiones, y esto y el otro, empieza a dar, es la profecía cumplida, porque ellos ya atrás ya tenían el Espíritu Santo. Jesús sopla sobre ellos y le dijo, reciban el Espíritu Santo. Estudian la palabra y van a saber que la palabra no miente.
Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo de adentro del vientre de la madre. Dice la palabra de Dios que su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y él empieza a glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios que María y su madre, la madre de Jesús y la tía que creo que es de Jesús, porque me parece que María y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, eran hermanas, creo, si no me equivoco, eran parientes, estaban llenos del Espíritu Santo. También. Fue el cumplimiento de una profecía y muchos creen que si no tenés el Espíritu Santo no hablas en lengua, se van de un lado al otro, están mintiendo, ¿saben por qué? Porque el Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo es amor, alegría, felicidad, humildad, bondad, generosidad, control propio. Hay varias cosas de lo que va hablando. ¿Saben por qué muchas veces te engañan? Porque hablan con la Reina Valera y para entender Reina Valera tenés que usar un diccionario bíblico para poder entender qué es lo que está hablando Jesucristo. Para poder entender qué es lo que está hablando la palabra hay que usar un diccionario bíblico. Y ahí verdaderamente vamos a entender. No me quiero ir para otro lado, solamente quiero decirte que hay que ayudar a esas personas verdaderamente. Quieren muchas veces recibir la bendición de Dios, bendición de Dios. Ya somos bendecidos a través de Cristo Jesús. Pero si quieren recibir bendición y que Dios obre a favor de ustedes, hay que ayudar a las personas que están pasando una necesidad. No solamente comportarse como unos religiosos dentro de un lugar y que creen que el grupito de ustedes o el grupito de ellos son los importantes, no, los importantes son la gente que cree y están pasando una necesidad y ahí verdaderamente se refleja el amor de Cristo hacia el prójimo, por cuanto a uno de estos pequeñitos lo hiciste, a mí lo hiciste, dijo Jesús, y ahí vemos el amor de Dios reflejado. Que Dios te bendiga, que Dios te cubra, que Dios te guarde en este día, un día más, gracias a Dios. Te saluda y te bendice tu amigo Héctor Rodas.